Capítulo 11. La tinta que quema la sangre. La frase que vengan no había terminado de disiparse en el aire caliente de la mañana cuando la realidad, en forma de tinta negra y chakra represivo, reclamó su deuda. Sasuke Uchiha estaba de pie, con la mano derecha apretando el mango de la azada como si fuera la empuñadura de la Kusanagi, el cuerpo tenso, proyectando una intención asesina, Saki, que, por un microsegundo, oscureció la luz del sol en el jardín. Había olvidado dónde estaba. Había olvidado que ya no era el depredador alfa en la cima de la cadena alimenticia, sino una bestia encadenada. El sello en su pecho no olvidaba. Fue inmediato. Un chasquido inaudible, seguido de una contracción violenta. Sasuke soltó el aire de golpe, un sonido ahogado y gutural. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La azada cayó de su mano, golpeando la tierra con un ruido sordo que pareció un disparo en el silencio del jardín. Sus rodillas cedieron. No fue una caída elegante. Fue un colapso. Sasuke se desplomó hacia adelante, su mano derecha yendo instintivamente a su pecho, arañando la tela de la camiseta negra como si quisiera arrancarse el corazón. El dolor no era físico en el sentido tradicional. No era un corte ni un golpe. Era como si su sistema nervioso hubiera sido sumergido en nitrógeno líquido y luego prendido fuego. El sello de supresión, diseñado por los mejores maestros de Fuinjutsu de la Alianza y reforzado por la desconfianza de Shikamaru, había detectado la fluctuación masiva de intención letal y había respondido con una orden simple. Apagar, ga. Sasuke apretó los dientes tan fuerte que creyó oírlos crujir. Se curvó sobre sí mismo en la grava, la frente apoyada en el suelo, jadeando. Kurenai no se movió de inmediato. Estaba a 2 metros de distancia, con Mirai a su espalda. Sus ojos rojos observaron la escena con una frialdad analítica que contrastaba con la calidez doméstica de la mañana. No corrió a ayudarlo. No gritó su nombre con pánico. Esperó 5 segundos. 5 segundos eternos en los que Sasuke luchó por no perder la conciencia, con la visión del ojo derecho llenándose de estática blanca. Cuando los espasmos de Sasuke disminuyeron a un temblor constante, Kurenai dio un paso adelante. «Idiota», dijo ella. La palabra cayó sobre Sasuke más pesada que la roca que se había negado a mover. Kurenai se agachó a su lado, pero no lo tocó. Mantuvo sus manos cerca de su propio cuerpo, protegiendo el espacio de su hija. ¿Creíste que era una metáfora?, preguntó ella, su voz carente de simpatía, dura como el acero. ¿Creíste que Shikamaru estaba bromeando cuando dijo que eras un prisionero con privilegios? Sasuke giró la cabeza sobre la grava. Su rostro estaba bañado en sudor frío, pálido como la cera. Su ojo derecho, inyectado en sangre, buscó el rostro de Kurenai. Intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el espasmo muscular. Solo intentaste proyectar tu intención de matar, le cortó ella. Olvidaste las reglas, Sasuke. El sello no juzga si te estás defendiendo o si estás atacando. El sello solo detecta que el monstruo ha despertado. Y su trabajo es volver a dormirlo a golpes. Kurenai suspiró, y por un momento, la dureza en su rostro se agrietó, dejando ver una decepción genuina. Por un segundo, murmuró ella, mirando los ojos oscuros y dilatados de él, por un segundo, te vi. Vi al Sasuke de hace 2 meses. Vi al terrorista que quería ejecutar a los 5 Kages. Y te aseguro que si yo lo vi, el sello lo sintió 10 veces más fuerte. Sasuke cerró el ojo, avergonzado. No por el dolor, sino por la verdad. Había dejado que la arrogancia tomara el control. Tengo una azada, había dicho. Como si pudiera enfrentarse al mundo con una herramienta de jardinería, ignorando que su propia piel era su jaula. Levántate, ordenó Kurenai. Esta vez, su voz fue más suave, aunque firme. Si te quedas ahí tirado, Mirai va a empezar a llorar. Y no quiero que sus primeros recuerdos de ti sean verte retorciéndote en el suelo como un gusano. Sasuke respiró hondo. El aire entró en sus pulmones con dificultad, como si tuviera costillas rotas. El sello había dejado de quemar activamente, dejando tras de sí un eco sordo, una advertencia latente. Apoyó su mano derecha en la tierra. Empujó. Sus músculos temblaron, pero se obligó a subir. Primero una rodilla. Luego la otra. Se tambaleó, su equilibrio comprometido por la falta del brazo izquierdo y el shock neurológico. Se puso de pie. Estaba sucio de nuevo. Polvo en la mejilla, grava en las rodillas. No volverá a pasar, dijo Sasuke. Su voz era ronca, pero recuperó ese tono de dignidad herida que era su escudo.
Más te vale, replicó Kurenai, ajustando el fular donde mira y dormitaba, ajena a la violencia silenciosa que acababa de ocurrir. Porque la próxima vez, el sello podría no detenerse en el dolor. Podría detener tu corazón. Y explicarle a Naruto que te moriste por una rabieta de ego en mi jardín sería problemático. Kurenai se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Límpiate. Y termina el muro. La amenaza de Shikamaru no era retórica. Si tienes energía para amenazar al aire, tienes energía para asegurar el perímetro. Sasuke se quedó solo en el jardín. Miró la azada caída. Se agachó y la recogió. Su mano temblaba ligeramente, pero apretó el mango hasta que los nudillos se pusieron blancos. El sello palpitaba suavemente contra su piel, un segundo corazón oscuro y vigilante. Recuerda, le decía. Recuerda lo que eres. Sasuke levantó la piedra que había estado colocando antes de la interrupción. La encajó en el muro. Que vengan, pensó de nuevo. Pero esta vez, lo pensó sin furia, sin proyección de chakra, sin sed de sangre. Lo pensó con la frialdad de una piedra que espera. El día pasó con una lentitud agonizante. Sasuke trabajó hasta que sus manos sangraron de nuevo. Terminó de reparar la sección caída del muro este. Reforzó la puerta trasera con una tranca de madera que cortó y lijó él mismo. Era trabajo físico, brutal y repetitivo, y era lo único que mantenía a raya la humillación de la mañana. El sol se puso, tiñendo el cielo de Konoha de un violeta amoratado, como un hematoma celestial. La cena fue silenciosa. Kurenai no mencionó el incidente. Sasuke comió mirando su cuenco, consciente de cada movimiento, controlando cada respiración para no alterar su ritmo cardíaco. Cuando la noche cayó por completo, la atmósfera en la residencia Sarutobi cambió. No era la tranquilidad de la noche anterior. El aire estaba cargado. Denso. Sasuke estaba en su habitación, sentado en el futón, intentando leer uno de los libros de estrategia de Asuma. Las palabras bailaban ante su ojo. No podía concentrarse. Su instinto, ese radar que le había mantenido vivo mientras era perseguido por las 5 grandes naciones, le gritaba que algo estaba mal. Se levantó. Apagó la lámpara de aceite. Se quedó en la oscuridad, escuchando. El viento movía los árboles del jardín. Las cigarras cantaban. Pero había algo más. Un roce. Una perturbación en la estática del aire. Sasuke caminó hacia la puerta corredera que daba a la galería. La abrió 1 centímetro. El jardín estaba sumido en sombras. La roca inamovible era un bulto negro en el sendero. Sasuke agudizó el oído. Crash. Tic, el sonido de una teja moviéndose en el muro perimetral. No era un gato. Los gatos no pesan 50 kilos. Sasuke sintió una descarga de adrenalina. Su mano fue a su pecho, recordando el dolor de la mañana. Control, se ordenó. Sin intención asesina. Solo observación salió a la galería. Sus pies descalzos no hicieron ruido. Miró hacia el muro este, el que daba a la calle trasera del distrito. Vio una silueta recortada contra el cielo nocturno. Luego otra. Eran topes. No eran Anbu. No eran Jounin. Se movían con la brusquedad de los civiles o de los genin retirados. Sasuke se pegó a la pared de la casa, fundiéndose con la sombra del alero. No tenía armas. La azada estaba en el cobertizo. Una de las figuras levantó el brazo. Sasuke vio el destello de una llama. Una botella con un trapo encendido. Un cóctel molotov. Primitivo. Sucio. Por los caídos. Susurró una voz ronca desde la cima del muro. El tiempo es una magnitud relativa, pero la estupidez es una constante absoluta. Sasuke Uchiha estaba de pie en la penumbra de la galería, observando la silueta en el muro exterior levantar el brazo. Vio el brillo sucio de la mecha encendida en la botella de vidrio. Su cerebro táctico, forjado en guerras mundiales y dimensiones divinas, calculó la trayectoria del proyectil incendiario. Iba dirigido al ala este. Iba dirigido a la cuna. La conclusión fue binaria. Interceptar o permitir el daño. Sasuke eligió interceptar. Fue un impulso noble. Fue un impulso de protector. Y fue, en su contexto actual, el error más estúpido que había cometido desde que decidió atacar a los 5 Kages en la cumbre. Su cuerpo se tensó para el movimiento. Sus músculos se prepararon para un Shunshin, cuerpo parpadeante, aunque fuera una versión degradada y puramente física. Su intención asesina se disparó hacia el intruso como una flecha invisible. Te mataré antes de que sueltes esa botella. El sello en su pecho se rió. No hubo negociación. No hubo advertencia gradual como en la mañana. El sello, ya sensibilizado por el incidente en el jardín, reaccionó ante la reincidencia con la furia de un carcelero harto.
El sonido se murió en la garganta de Sasuke. No llegó a dar el paso. Fue como si la gravedad bajo sus pies se hubiera multiplicado por 100, pero localizada exclusivamente en su sistema nervioso. Una descarga de dolor blanco, paralizante y absoluto estalló desde su esternón, recorriendo cada terminación nerviosa hasta las puntas de sus dedos y sus pies. Sus piernas, preparadas para saltar, se convirtieron en piedra muerta. Sasuke se desplomó. No cayó como un guerrero herido. Cayó como un saco de patatas. Su barbilla golpeó la madera pulida de la galería con un crack seco y doloroso que hizo vibrar sus dientes. Su cuerpo quedó extendido, rígido, congelado en una parálisis inducida por el Fuinjutsu. Ahí estaba. Sasuke Uchiha. El hombre que había mirado a los ojos a dioses. Tirado boca abajo en el suelo de madera, con la cara aplastada contra las tablas, babeando ligeramente por el espasmo de la mandíbula, incapaz de mover ni un dedo. Imbécil, pensó. La palabra resonó en su cráneo con más violencia que el golpe. Eres un maldito imbécil. Lo hiciste esta mañana. Te lo advirtieron. Y lo has vuelto a hacer. Sus ojos, el único que podía usar, ya que el otro estaba aplastado contra el suelo, miraron con desesperación hacia el jardín. El intruso en el muro soltó la botella. El cóctel Molotov voló en un arco lento y brillante a través de la noche lluviosa, girando sobre sí mismo, una estrella de fuego sucio cayendo hacia la casa. Sasuke intentó gritar. Intentó moverse. Pero el sello lo mantenía en un bloqueo de hierro. Solo podía mirar. Mirar cómo el fuego se acercaba, mirar cómo él yacía inútil en el suelo, derrotado no por un enemigo poderoso, sino por su propia incapacidad de recordar que ya no era un lobo, sino un perro atado. La humillación ardía más que el sello. Mientras tanto, en el ala este de la residencia. La habitación de Kurenai estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara de noche. El ambiente olía a talco y leche tibia, pero la paz era una mentira. Mirai Sarutobi no quería dormir. La niña, de apenas 8 meses, estaba en esa fase del desarrollo motor donde el mundo horizontal ha dejado de ser una prisión y se ha convertido en una pista de carreras. Había descubierto el gateo hacía 2 días, y lo practicaba con la obsesión monomaníaca de un atleta olímpico. Kurenai estaba de rodillas en el tatami, intentando ponerle el pañal a una criatura que se retorcía como una anguila. Mirai, por favor, suplicó Kurenai con voz cansada. Quédate quieta. Es tarde. Mamá está cansada. El señor gruñón del otro lado de la casa está durmiendo. Todos deberían estar durmiendo. Mirai soltó un gorjeo desafiante y se giró, gateando a toda velocidad hacia la puerta entreabierta. ¡No! Kurenai la agarró suavemente por el pie y la arrastró de vuelta sobre el futón. Aquí no hay democracia, jovencita. A dormir. Fue entonces cuando lo sintió. El Kekai, barrera sensorial, que rodeaba la casa vibró. No fue la vibración sutil de un animal o el viento. Fue una ruptura. Alguien había cruzado el muro perimetral. Y había intención maliciosa. La expresión de madre agotada desapareció del rostro de Kurenai en una fracción de segundo, reemplazada por la máscara fría de la Jounin. Sus ojos rojos se afilaron. Intrusos. Nivel bajo, pero hostiles, miró a Mirai. La niña se había detenido, sintiendo el cambio repentino en la energía de su madre. Kurenai evaluó la situación en microsegundos. Sasuke estaba en el ala oeste. Probablemente durmiendo, o eso esperaba ella. Si despertaba y trataba de intervenir, el sello lo inutilizaría. Ella no sabía que eso ya había ocurrido hacía 10 segundos. Tenía que actuar ella. Quédate aquí, ordenó Kurenai a la bebé, con un tono de voz que no admitía réplica, imbuyendo sus palabras de una leve sugestión de chakra calmante. No te muevas del futón. Mirai parpadeó, sorprendida por la autoridad en la voz. Se quedó sentada, chupándose el dedo. Kurenai se levantó. No necesitaba armadura. Estaba en su territorio. Salió de la habitación, cerrando la puerta corredera Shoji tras de sí, pero sin echar el pestillo, error fatal de madre primeriza con prisa táctica, asumiendo que la niña se quedaría quieta por la orden. Kurenai corrió. No corrió por el pasillo. Se deslizó a través de las sombras proyectadas por las vigas del techo. Su cuerpo, entrenado en las artes de la infiltración y el asesinato silencioso, se movió más rápido que el pensamiento consciente. Llegó a la galería exterior del ala este justo cuando el cóctel Molotov alcanzaba el punto álgido de su parábola, comenzando su descenso fatal hacia el techo de madera seca. Kurenai no gritó. No hizo sellos manuales complicados. Simplemente saltó. Fue un movimiento vertical, impulsado por una explosión precisa de chakra en las plantas de sus pies descalzos.
Se elevó en el aire, interceptando la trayectoria del fuego. Su mano derecha, envuelta en el faldón de su bata gruesa, atrapó el cuello de la botella giratoria con una precisión de serpiente. El impacto fue absorbido por su brazo. La llama lamió la tela de su manga, pero Kurenai giró en el aire, usando la fuerza centrífuga para sofocar el fuego contra su propio cuerpo protegido, aterrizando en la barandilla de madera del porche con el equilibrio de un gato. La botella estaba intacta. El fuego, extinguido por la falta de oxígeno y el movimiento brusco. Kurenai levantó la vista hacia el muro. Los intrusos, 2 hombres con pañuelos en la cara, se quedaron paralizados. Esperaban una explosión. Esperaban gritos. Lo que obtuvieron fue una mujer con el pelo suelto, ojos rojos brillantes en la oscuridad y una botella apagada en la mano. Mala elección, susurró Kurenai. Sus ojos brillaron. Genjutsu. Magen. Jubakusatsu, ilusión demoníaca. Muerte de prisión arbórea. Para los intrusos, el muro de piedra bajo sus pies dejó de ser piedra. Se convirtió en carne viva, en raíces que brotaban gritando, envolviendo sus piernas, sus torsos, arrastrándolos hacia una pesadilla de asfixia y oscuridad roja. Cayeron del muro hacia la calle exterior, no por la fuerza física, sino porque sus mentes colapsaron en el terror absoluto, gritando ante horrores que solo ellos podían ver. Kurenai saltó el muro para asegurarlos y esperar a la patrulla de la policía militar. La amenaza había sido neutralizada en menos de 10 segundos. Mientras tanto, dentro de la casa, la seguridad nacional había fallado en un frente diferente. La puerta shoji de la habitación de Kurenai, que no había sido asegurada con pestillo, se deslizó lentamente. Una mano pequeña, regordeta y decidida empujó la madera y el papel. Mirai Sarutobi asomó la cabeza. Su madre había dicho quédate aquí. Pero su madre se había ido. Y Mirai, siendo una Sarutobi, tenía una predisposición genética a cuestionar la autoridad y a explorar lo desconocido. El pasillo estaba oscuro y era emocionante. Mirai gateó. Su técnica era impecable. Rodilla, mano, rodilla, mano. Avanzaba con velocidad, impulsada por la curiosidad pura. Llegó a la intersección del pasillo que conectaba el ala este con el ala oeste. Y allí, en medio de la galería abierta al jardín, encontró un obstáculo. Era un bulto grande. Largo. Oscuro. Mirai se detuvo, sentándose sobre su pañal acolchado, y observó. Era el señor Gruñón. El hombre que la había cargado la noche anterior. El que olía a tierra y a lluvia. Pero estaba raro. Estaba tirado boca abajo en el suelo de madera. Sus brazos, bueno, su brazo y su manga vacía, estaban pegados a sus costados. Sus piernas estaban rectas como tablas. No se movía. Ni un poquito. Mirai ladeó la cabeza. ¿Estaba jugando? ¿Era un juego de estatuas? ¿Va? Preguntó ella al bulto. El bulto no respondió. Sasuke Uchiha estaba consciente. Dolorosamente consciente. El sello lo mantenía en un estado de rigor mortis inducido. Sus músculos estaban bloqueados en una tensión máxima. No podía girar la cabeza. No podía mover los dedos. Solo podía respirar superficialmente y mover los ojos en sus órbitas. Y lo que sus ojos veían, en el límite periférico de su visión rasante al suelo, era una forma pequeña y gateadora acercándose a su cara. Mirai gateó hacia él. Llegó a su altura. Se inclinó y miró su cara. Sasuke la miró de reojo, con su único ojo visible inyectado en sangre y desesperación. Vete, niña. Vete. Mirai sonrió. Tenía 2 dientes abajo y 2 arriba. Extendió su manita y tocó la nariz de Sasuke. Bip, dijo ella, o un sonido parecido. Sasuke no pudo apartarse. No pudo gruñir. No pudo hacer nada. Mirai decidió que este objeto inamovible era, de hecho, una excelente estructura de escalada. Puso una mano en el hombro derecho de Sasuke. Puso una rodilla en su espalda baja. Sasuke sintió el peso. Era pequeño, sí, pero era la indignidad suprema. El vengador de los Uchiha, la reencarnación de Indra, estaba siendo escalado por un bebé de 8 meses como si fuera un tronco caído en el bosque. Mirai trepó. Se subió a su espalda. Se sentó a horcajadas sobre sus omóplatos, usando su cabello largo como riendas. ¡Da! Exclamó ella triunfante, golpeando los costados de Sasuke con sus talones descalzos, como si instara a un caballo a galopar. Si el sello no lo hubiera paralizado, Sasuke habría muerto de pura vergüenza. Sentía las babas de la niña cayendo sobre su nuca. Sentía sus manitas tirando de su pelo. Afuera, en la calle lateral del distrito residencial, la noche recuperaba su silencio, aunque era un silencio tenso, vibrante de chakra residual.
Kurenai Yui estaba de pie sobre el cuerpo inconsciente de uno de los asaltantes. La lluvia empapaba su bata y su cabello, pegándolo a su rostro pálido, pero ella no sentía el frío. Su sistema estaba inundado de adrenalina de combate. Dos figuras aterrizaron en el pavimento mojado con un chapoteo sincronizado. Chalecos verdes. Máscaras de la policía militar de Konoha, ya no llevaban el abanico Uchiha en el hombro, sino el emblema simple de la hoja. Yui-san, exclamó el capitán de la patrulla, reconociéndola al instante. Se detuvo en seco al ver a los dos hombres en el suelo, retorciéndose en espasmos silenciosos, con los ojos en blanco y espuma en la boca. ¿Situación? Intento de incendio provocado con proyectiles incendiarios, informó Kurenai con voz gélida. Señaló la botella de cóctel Molotov intacta que había dejado cuidadosamente en el suelo, lejos de la casa. Nivel de amenaza bajo. Nivel de estupidez, crítico. Los oficiales se acercaron a los intrusos. Uno de ellos intentó sacudir al hombre más cercano. No reacciona. Están bajo un genjutsu de parálisis traumática, explicó Kurenai, cruzándose de brazos. Están viviendo su propia muerte una y otra vez. No despertarán hasta que yo libere el chakra o hasta que un médico especialista intervenga en TI, tortura e interrogación. El capitán asintió, mirando a la mujer con un respeto temeroso. La maestra de genjutsu de Konoha no había perdido el toque a pesar de la maternidad. Nos los llevamos. ¿Daños a la propiedad? ¿Al prisionero? La mención de Sasuke hizo que Kurenai mirara bruscamente hacia el muro. La propiedad está intacta. ¿El prisionero? Kurenai dudó un segundo. No había escuchado ruidos. Ni gritos, ni explosiones de chakra. Asumió que Sasuke seguía durmiendo, ajeno al ataque, o que había sido lo suficientemente inteligente para quedarse en su cama. El prisionero está contenido. Llévenselos. Quiero un informe completo mañana en el escritorio del Hokage. ¡Ay! Mientras los oficiales cargaban con los cuerpos flácidos, Kurenai se giró y saltó el muro de vuelta a su jardín. Aterrizó en la grava mojada. Su corazón, que había latido con la frialdad del combate, de repente dio un vuelco cálido y doloroso. Mirai había dejado a su hija sola. Sin pestillo. Con la puerta abierta. La culpa materna golpeó más fuerte que cualquier enemigo. Kurenai corrió hacia la galería. Sus pies descalzos apenas tocaban la madera mojada. «Mirai», llamó en voz baja, entrando en la casa. Silencio. La puerta de su habitación estaba abierta de par en par. El futón estaba vacío. El pánico le heló la sangre. «Mirai». Su voz subió una octava. Corrió por el pasillo. Sus sentidos se expandieron, buscando la firma de chakra pequeña y brillante de su hija. La encontró. Estaba cerca. En el cruce del ala oeste. Justo donde empezaba el territorio de Sasuke. Kurenai dobló la esquina, con un kunai apareciendo mágicamente en su mano, lista para defender a su cría de cualquier cosa, incluso de Sasuke si él había decidido usar a la niña como rehén. Pero lo que vio la detuvo en seco. El kunai casi se le cae de la mano. La escena en la galería abierta era tan surrealista que, por un momento, Kurenai pensó que ella misma había caído en un genjutsu enemigo. Allí estaba Sasuke Uchiha. El terror de las 5 naciones. El hombre que había hecho temblar el mundo. Estaba tirado boca abajo, rígido como una tabla, en una postura antinatural que solo podía significar una cosa: parálisis total por sello de supresión. Su cara estaba aplastada contra el suelo de madera. Su único brazo estaba pegado a su costado como si estuviera soldado. Y encima de él, sentada triunfalmente sobre la zona lumbar de Uchiha, estaba Mirai Sarutobi. La niña había encontrado, al parecer, el caballo más peligroso y deprimido de la historia. Estaba agarrada con ambas manos a la camisa negra de Sasuke, babeando copiosamente sobre la tela cara, y rebotando arriba y abajo con un ritmo entusiasta. «Va. Va. Da», gritaba Mirai, golpeando las costillas de Sasuke con sus talones regordetes. Sasuke no se movía. No podía. Pero Kurenai, con su visión aguda, pudo ver su único ojo visible. Estaba abierto. Estaba inyectado en sangre. Y estaba mirando al vacío con una expresión de resignación tan profunda, tan absoluta, que rozaba lo nihilista. Si el infierno existía, Sasuke Uchiha estaba seguro de que se veía exactamente así. Kurenai envainó el kunai lentamente. Se llevó una mano a la boca. No para cubrir un grito de horror, sino para sofocar una risa histérica que amenazaba con escapar. La tensión de la noche, el ataque, el miedo, todo se disolvió ante la ridiculez suprema de la imagen.
Se acercó despacio, intentando componer su rostro. ¿Sasuke? Preguntó, aunque la respuesta era evidente. El ojo de Sasuke se movió en su órbita. Se fijó en los pies de Kurenai. Si las miradas pudieran matar, Kurenai habría muerto, reencarnado y vuelto a morir en ese instante. Kurenai se agachó junto al dúo. Mirai, dijo con voz suave pero firme. Eso no es un juguete. Eso es un criminal de guerra clase S. Bájate. Mirai miró a su madre, sonrió con la boca llena de saliva y palmeó la espalda de Sasuke con fuerza. Papá. No, no es papá. Y definitivamente no es un pony. Kurenai extendió los brazos y levantó a la niña. Mirai protestó, estirando los brazos hacia su montura inerte, claramente molesta por la interrupción de su juego. Ya basta, pequeña conquistadora, susurró Kurenai, abrazando a la niña contra su pecho y sintiendo el alivio inmenso de tenerla a salvo. Me diste un susto de muerte. Luego, miró al suelo. Sasuke seguía ahí. Rígido. Ahora que la niña no estaba, la situación era menos cómica y más preocupante. Kurenai reconoció los síntomas. Rigidez muscular extrema. Bloqueo de Tenketsu. Intentaste moverte, dedujo ella. No era una pregunta. Sasuke no respondió. No podía hablar. Su mandíbula estaba bloqueada. ¿Viste el ataque? Continuó Kurenai, reconstruyendo los hechos. Estabas en el ala oeste. ¿Viste el fuego? Y en lugar de quedarte quieto y confiar en mí, tu instinto te dijo que atacarás. Que interceptaras. Ella se arrodilló junto a su cabeza. Apartó un mechón de pelo negro sudoroso que se le había pegado al ojo. Y el sello te aplastó contra el suelo como a una cucaracha. El ojo de Sasuke parpadeó una vez. Confirmación. Kurenai. Sintió una mezcla de exasperación y gratitud. Él había intentado proteger la casa. Había intentado detener el fuego. Había pagado el precio de la parálisis por un acto de defensa, no de agresión. Pero el sello era ciego a la moralidad. Solo entendía de fuerza. Kurenai suspiró, exhalando el aire que había retenido durante la tensión del asalto fallido. Con un movimiento suave, acomodó a Mirai en su cadera izquierda, asegurando a la niña que ahora miraba a Sasuke con una mezcla de fascinación y decepción porque su caballo había dejado de ser divertido. Voy a liberarte, Sasuke, anunció Kurenai. Su voz era baja, carente de burla ahora, cargada de una seriedad profesional. El sello entró en modo de bloqueo total. Si no intervengo manualmente, te quedarás así hasta que tu chakra se agote por completo y entres en paro cardíaco. Sasuke no respondió. No podía. Sus cuerdas vocales eran piedra. Pero su ojo derecho se cerró brevemente en señal de entendimiento. Kurenai se arrodilló junto a su costado. Con su mano derecha libre, formó un sello de tigre con 2 dedos, concentrando una cantidad precisa de chakra genjutsu, diseñado no para engañar, sino para disrumpir el flujo energético. Esto va a doler. Como cuando se despierta una pierna dormida, pero en todo el cuerpo a la vez. Ella colocó sus dedos sobre la vértebra cervical de Sasuke, justo en la base del cráneo, donde el sello maestro tenía su nodo de control nervioso. Kai, liberar. La inyección de chakra ajeno golpeó el sistema de Sasuke como un martillazo. El efecto fue instantáneo y violento. El cuerpo de Sasuke se arqueó con un espasmo brusco. Un jadeo ronco y desesperado escapó de su garganta cuando el aire golpeó sus pulmones vacíos. Sus músculos, que habían estado tensos como cables de acero, se soltaron de golpe, dejándolo caer de nuevo contra la madera con un sonido sordo. Ah, Sasuke tosió, su frente apoyada en el suelo frío. Sintió un hormigueo agonizante recorriendo sus extremidades, millones de agujas invisibles clavándose en su piel mientras la sangre volvía a circular con normalidad. Respira despacio, instruyó Kurenai, poniéndose de pie y retrocediendo un paso para darle espacio. No intentes levantarte todavía. Tu equilibrio estará afectado. Sasuke ignoró el consejo. Odiaba estar en el suelo. El suelo era para los derrotados. El suelo era para los muertos. Gruñó, apretando los dientes. Apoyó la palma de su mano derecha en la madera. Sus dedos temblaban incontrolablemente, pero los obligó a sostener su peso. Empujó. Su torso se elevó. Se sentó sobre sus talones, con la cabeza gacha, el cabello largo y negro ocultando su rostro como una cortina fúnebre. Su respiración era el único sonido en la galería. Un ritmo entrecortado, doloroso. Mirai, desde la seguridad de los brazos de su madre, se inclinó hacia adelante. ¿Va? Preguntó la niña, señalando al hombre que se estaba reconstruyendo frente a ella. Sasuke levantó la cabeza lentamente.
Su rostro estaba pálido, casi gris bajo la luz de la luna. Tenía una marca roja en la mejilla izquierda donde la madera del suelo se había clavado en su piel durante la parálisis. Su ojo derecho estaba acuoso por el esfuerzo. Pero había algo más. Sasuke sintió una humedad fría y viscosa en la parte posterior de su cuello y en el cuello de su camisa. Y también en su mejilla derecha. Llevó su mano temblorosa a su cara. Tocó la sustancia. Era baba. Baba de bebé. Espesa. Pegajosa. Abundante. Mirai, en su entusiasmo ecuestre, había babeado copiosamente sobre el terror de las 5 naciones mientras lo cabalgaba. Sasuke miró la humedad en sus dedos. Luego miró a la niña. Kurenai contuvo el aliento, esperando una explosión. Esperando que el orgullo herido de Luchia estallara en un grito, o al menos en una mirada de odio puro hacia la criatura. Pero Sasuke no gritó. Limpió la baba de su cara con un movimiento lento y deliberado de su manga, frotando la tela contra su piel hasta que la sensación desapareció. Luego, se limpió la nuca. Sasuke hizo una pausa, su voz ronca y quebrada, una criatura desagradable. No hubo ira en su voz. Hubo resignación. Hubo la aceptación de que su dignidad había sido atropellada por un tanque de 8 meses y no había nada que pudiera hacer al respecto. Kurenai sintió que una sonrisa tiraba de las comisuras de su boca, pero la reprimió por respeto a la vida de su huésped. Es un bebé, Sasuke. Sus glándulas salivales están muy activas por la dentición. Sasuke se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Se apoyó en la columna de madera de la galería para estabilizarse. Empezó a decir, y se detuvo. No quería justificarse. Lo sé, le cortó Kurenai suavemente. Ibas a interceptar el fuego. Sasuke la miró, sorprendido de que ella lo hubiera deducido. El sello no distingue intenciones, dijo Kurenai. Pero yo sí. Ella acomodó mejor a Mirai. Gracias. La palabra flotó en el aire húmedo de la noche. Sasuke desvió la mirada hacia el jardín oscuro. Fue estúpido, murmuró. Debería haber sabido que el sello reaccionaría. Casi me mató por una teja. No fue por una teja. Fue por la casa. Kurenai dio un paso hacia su habitación. Ve a lavarte, Sasuke. Tienes evidencia del crimen en el pelo. Sasuke se tocó el cabello instintivamente. Estaba pegajoso. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su habitación en el ala oeste, arrastrando los pies ligeramente. Se sentía agotado, dolorido y humillado. Pero mientras caminaba, una extraña sensación se asentó en su pecho, justo debajo del sello que lo había torturado. Kurenai le había dado las gracias. No lo había tratado como a un perro rabioso que necesitaba ser controlado, sino como a un guardián que había fallado por un problema técnico. Y la niña, Sasuke se detuvo un momento antes de entrar en su cuarto. Se miró la mano, donde todavía quedaba un rastro brillante de saliva. Recordó el peso de la niña en su espalda. No había sentido miedo de él. Ni siquiera cuando estaba paralizado y vulnerable. Para Mirai Sarutobi, Sasuke Uchiha era solo una superficie. Un mueble cálido. Algo sólido donde trepar. Era insultante. Era ridículo. Y sin embargo, era la primera vez en 10 años que alguien interactuaba con él sin ver la sangre en sus manos. La niña solo había visto una espalda ancha y una oportunidad de juego. Sasuke se limpió la mano en el pantalón con un gesto brusco, borrando el rastro físico de la baba, pero incapaz de borrar la extraña sensación de normalidad absurda que el incidente había dejado. Entró en su habitación y cerró la puerta corredera Shoji con un golpe suave pero definitivo. La oscuridad lo recibió. Se dejó caer en el futón sin desvestirse. Le dolían todos los músculos por la descarga del sello. Le dolía el orgullo. Le dolía la cabeza. Pero mientras cerraba el ojo, escuchando cómo la lluvia volvía a intensificarse afuera, lavando los restos del fuego que Kurenai había detenido, Sasuke pensó en la piedra del jardín. Esa que no había movido. Hoy fui como esa roca, pensó con un cinismo amargo. Inmóvil. Inútil, pero luego recordó la voz de Kurenai. Gracias. Quizás no había detenido el fuego. Pero había tenido la intención. Y por primera vez, el universo, o al menos una mujer con ojos rojos y un bebé en brazos, había juzgado la intención y no solo el resultado. Sasuke Uchiha se tocó el pecho, justo sobre el sello que lo mantenía prisionero. Ya no ardía. Solo estaba frío. Bip, susurró Sasuke a la oscuridad, repitiendo el sonido sin sentido que la niña le había dicho. Se sintió estúpido al decirlo. Pero esa noche durmió más rápido que la noche anterior.